palabras de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran río, gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Oh fértil llano, oh sierras levantadas que privilegia el cielo y dora el día. Oh siempre gloriosa patria mía, tanto por plumas cuanto por espadas. Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña, tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España. Estamos en el quinto encuentro, creo que es, con autor, dentro del proyecto de lector del centro, que su objetivo es acercamiento, fomento, amor hacia la lectura. Pues este es el quinto encuentro con autor. Nos acompaña don Antonio Carvajal, ya está retirado de la docencia, pero ha estado impartiendo docencia en la Universidad de Granada, poeta, y ahora dejaremos la presentación a cargo de don Felipe Muriel. Que disfrutéis. Muchas gracias. Y mi labor aquí simplemente es agradecer a don Antonio Carvajal que haya venido, que haya tenido a bien dedicar unos minutos para compartirlos con nosotros. Yo decir de él que por supuesto comparto con muchos críticos la idea de que es uno de los artífices del verso y de la renovación y de la vuelta también a los modos más líricos de la poesía española, con su dominio, gran dominio. Bueno, Antonio Carvajal nace en Albolote, provincia de Granada, en agosto del 43 y se doctoró en Filología Románica en la Universidad de Granada, donde ha ejercido como profesor en el Departamento de Teoría de Literatura hasta su jubilación. Es autor de varios estudios sobre métrica y también ha realizado varias ediciones comentadas sobre Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Sobre sonetos espirituales de Juan Ramón nos habla dentro de unos momentos. En cuanto a las distinciones, ha recibido la medalla de la Fundación Rodríguez Acosta en el 2000 y en el año siguiente la medalla de oro de mérito del Ayuntamiento de Granada. Y en cuanto a los galardones literarios, el Andalucía de la Crítica, por Testimonio de Invierno, en el 2005 el Villa de Madrid de Poesía, por Los Pasos Evocados, y el último, el 2012, el Nacional de Poesía. Sin temor a equivocarme, Antonio Carvajal es una de las voces más singulares del panorama poético. Cronológicamente, Antonio Carvajal pertenece a la generación del 70, es decir, el grupo de escritores nacido entre 1939 y 1947 y que empieza a publicar en la segunda mitad de los años 60. Por citar nombres señeros, nombraría a Pedro Ginferrer, que luego al escribir en catalán se convertiría en Pere, Guillermo Carnero, Antonio Colinas y el propio Antonio Carvajal. ¿Por qué generación del 70? Porque en el año 70 el prestigioso crítico José María Castellés publica una antología, Los Nueve Novísimos, donde se dice que se fija el canon de la poesía española contemporánea. Se han vertido ríos de tinta sobre esta antología, por tanto no tiene sentido repetir ahora, 40 y tantos años después, quiénes son los que han sido excluidos, quiénes son los que han sido admitidos. Antonio Carvajal agradeció en una carta a José María Castellés que no lo hubiera incluido en la antología porque realmente su poesía se puede estimar por sí sola independientemente de escuelas, camarillas o campañas publicitarias. Y de hecho su primer libro, Tigres en el Jardín, del año 68, ya da muestras de un sello personal inconfundible. Porque mientras los novísimos hacían gala de su modernidad, con sus referencias a los más medias o a otros modelos literarios, él rescata y renueva la tradición barroca de un Góngora, de un Soto de Rojas, de un Carrillo Sotomayor, la enriquece con la herencia modernista, Rubén, Juan Ramón,
Valle Inclán, siempre el gran olvidado, ¿no? El gran olvidado. Y los poetas del 27. Alexandre, con el que mantuvo una larguísima amistad, Alberti, Lorca, Guillén, etc. Los clásicos. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué eran los clásicos? Para no perder el tiempo volviendo a inventar lo que hace siglos que se ha inventado. ¿Para qué vamos a inventar otra vez el martillo? ¿Para qué vamos a inventar otra vez la aguja? ¿Para qué vamos a inventar otra vez el control del fuego? ¿Para qué vamos a inventar la bombilla eléctrica si ya se inventó, si eso ya no se lleva? Ya no se llevan los LEDs. Pero a veces nos hace falta el martillo, a veces nos hace falta la aguja y a veces nos puede hacer falta una bombilla eléctrica. ¿Para qué la vamos a inventar si ya está hecha? ¿Para qué leer a los clásicos? Primero, porque somos unos seres con una memoria genética y una memoria cultural que también forma parte de nuestros genes. Y entonces, no leer a los clásicos es no informarse de dónde venimos, hacia dónde podemos tender y, en definitiva, no saber quiénes somos, simplemente por curiosidad y por información. Y lo mismo que debemos saber, que tenemos en nuestro cuerpo una serie de elementos que si están en su sitio son buenísimos, hablo por ejemplo de la sangre, pero si no están en su sitio y se nos derrama, nos cuesta morirnos, pues lo mismo nos pasa en la cultura. Que si se nos produce una sangría por algún sitio, pues terminamos culturalmente muertos. No hay que leer para imitar lo que nos han hecho otros, sino para no tener que repetir el invento, que es muy pesado. Bueno, va a cumplir, el soneto va a cumplir, nada que nos descuidemos, cumple 900 años. Y hay en la historia de la poesía dos momentos, el momento anterior al soneto y el momento posterior. Pura casualidad. El buen notario aburrido en la corte normanda de Sicilia, que se le ocurrió combinar 8 versos endecasílabos con rima alterna, seguidos de 6 versos endecasílabos con rima alterna, no sabía que estaba inventando el soneto. Lo mismo que Vicente Espinel no sabía que estaba inventando la espinela. Vicente Espinel le llama a sus poemas en esa forma redondilla y el otro pues hace un soneto, una cosa que suena. Pero ya está, simplemente el soneto es que suena, nada más. ¿Y a qué suena el soneto? Pues evidentemente el soneto moderno no suena a lo que suena los sonetos de Jacobo de Lentini, que fue su inventor. Luego eso a alguien le gustó, se lo llevó para el norte de Italia, llegó a Florencia y allí en Florencia pues empezaron unos cuantos chalados a imitar aquellos, le dieron otra combinación que resultaba más armoniosa a la rima, en vez de poner las rimas alternas las pusieron abrazadas, en vez de AB pusieron ABBA. Alargan las expectativas de satisfacción de la rima, le dan otro tipo de música, le dan otro ritmo y se consagra como forma del soneto, no la de su inventor, no la de Jacobo de Lentini, sino la de los florentinos, la de Guido Cavalcanti y sobre todo la de Dante y la de Petrarca. Hasta ahí, eso. Pasa el tiempo y en el siglo XX, cuando yo tengo vuestra edad, aproximadamente un poquito menos, alguien dice que los poetas de verdad se comprueban con el toque del soneto, que quien no escriba un buen soneto no es poeta. Y yo, que siempre he sido un poquillo, me vuelvo diciendo amigo, me ha dado por protestar. Entonces Virgilio y Horacio ni Ovidio eran buenos poetas porque no escribieron sonetos. ¿Cómo medimos a los poetas griegos y latinos? Porque el soneto no se ha inventado, el soneto es un invento histórico, es una cosa que ocurre un buen día. Y posiblemente desaparecerá, pero todavía no ha desaparecido. Ha desaparecido el hexámetro, ha desaparecido el dístico elegíaco, desaparecen otras cosas, pero el soneto todavía sigue, no solamente en español, sino en todas las lenguas, sigue cultivándose en todas las lenguas occidentales. Y uno dice, bueno, algo tendrá el soneto cuando perdura, pero desde luego no es la piedra de toque de la poesía.
porque no podemos medir la poesía griega y latina o la poesía en hebreo o en árabe, no la podemos medir con el soneto. El soneto está para medir otras cosas. Como dicen que si no haces un buen soneto no eres poeta, pues todos tenemos que pasar por la prueba del soneto. Sí, eso es muy bonito, pero no has escrito un soneto en tu vida. Y dices, bueno, pues tenemos que escribir sonetos. No hace ninguna falta escribir sonetos. Con el soneto pasa como con la rima. La rima no hace absolutamente ninguna falta si no hace falta, pero si hace falta, la rima es imprescindible. El soneto no hace absolutamente falta para nada, pero si te pones a hacerlo, que te salga y que sea bueno. Porque si no, ¿para qué lo haces con la cantidad de sonetos que ya ha escrito? ¿Y cuántas clases de sonetos hay? Pues mire usted, tantas como poetas. No hay dos sonetos iguales. Y si hay dos sonetos iguales, malos. Alguien no lo está haciendo bien. Si os pica la curiosidad y entráis en Juan Ramón Jiménez, veréis que sus sonetos espirituales son absolutamente todos distintos. ¿Esto quiere decir que Juan Ramón Jiménez se pasa de los 14 versos? Nunca. ¿Esto quiere decir que Juan Ramón Jiménez utiliza otra medida que no sea la de 11 sílabas? Nunca. Todos los sonetos de Juan Ramón Jiménez tienen 14 versos y son de 11 sílabas, pero ninguno suena igual que otro. ¿Qué pasa? Pues que Juan Ramón Jiménez no solamente tiene la forma soneto externa, 14 versos de 11 sílabas, sino que tiene una cabeza que le funciona muy bien y una cosa muchísimo más importante, que es una sintaxis estupenda que le sirve para expresar maravillosamente su idea. Porque si eliminamos el pensamiento, eliminamos el sentimiento, y el sentimiento y el pensamiento se expresan a través de una sintaxis, pues entonces no tenemos expresión, que es donde está lo importante. Fijaros bien. Seguro que ya sabéis la definición de ritmo que nos enseñan a todos, que es la repetición periódica de un fenómeno determinado. De que, ¿por qué la rima es elemento rítmico? Pues porque si nos aparece en un romance, en el verso 2, una rima, pues esperamos que nos aparezca en el 4, y en el 6, y en el 8, y en el 10, y en el 12, y en todos los pares nos tiene que ir apareciendo la rima. Si en un soneto nos aparece una rima A y una rima B, pues esperamos que esa rima A y esa rima B consonante se nos repita. Y entonces, como estamos esperando que eso se repita, eso va generando una espera que se satisface, pero tiene que volver a repetirse. Y entonces eso se le llama ritmo. Yo me he atrevido a dar otra definición de ritmo. Y ya uno con lo de la música. Para mí, el ritmo es el despliegue coreográfico de la palabra dicha en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los poemas se escriben para ser dichos, no para ser leídos solamente con los ojos, hay que oírlos. Y para oírlos hay que darle la realidad, hay que interpretarlo, lo mismo que cojamos un instrumento, nuestro propio cuerpo se convierte en el instrumento de interpretación del poema. Y tenemos que acertar con la manera de ir desarrollando, de ir exponiendo las ideas. Las ideas se van exponiendo, se van moviendo delante de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, pero sobre todo en nuestros oídos, lo mismo que la música y lo mismo que los bailarines, el despliegue coreográfico, que dibujan delante de nuestros ojos lo que la música nos está diciendo. Y esto naturalmente ocurre en el tiempo porque el idioma, la lengua, es sucesiva. No es como la pintura, que nosotros de una mirada podamos ver de golpe un cuadro. Necesitamos que pase el tiempo para enterarnos del poema entero, lo mismo que pasa en una pieza musical. Fijaros bien, Juan Ramón Jiménez tiene un soneto, que fue el primero que yo leí suyo, y me parece que es el único que consiguió aprenderme de memoria, yo no me he aprendido más, que se titula Octubre. Octubre. Estaba echado yo en la tierra enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Fijaros bien,
Estaba echado yo en la tierra enfrente. ¿Veis? Estaba echado yo en la tierra enfrente. Parece que está aplastándose contra el suelo. Estaba echado yo en la tierra enfrente. Parece que pesa. Y de pronto dice enfrente y levanta un poquito la voz y dice del infinito campo de Castella. Y las manos se van solas. Del infinito campo de Castella, y uno tiende a hacer así con las manos porque aquello se abre, aquello... ¿Qué ha hecho? Ha cogido un verso en decasílabo con 5 acentos, cada acento en una sílaba par, y cuando estamos esperando que repita eso, en vez de repetir eso, es decir, de terminar con el tono abajo, que es como los versos tienden a terminar, va y levanta el tono, y en vez de ponernos el acento en 2, ya no lo encontramos en 2, ya aparece el acento en 4 y hace y pega un acelerón y nos abre. Está aplastado contra la tierra y de pronto estaba echado yo en la tierra enfrente del infinito campo de Castilla. Y ahí está el despliegue coreográfico de la palabra dicha en el tiempo. ¿Veis? Que el otoño, fijaros bien ahora, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Amarilla dulzura. La palabra amarilla termina un verso. Pero el adjetivo necesita apoyarse en un nombre. El nombre está en el verso siguiente. Que el otoño envolvía en la amarilla dulzura, y parece que la palabra está envolviendo. Amarilla dulzura envuelve el ritmo de los versos exactamente igual que el otoño envuelve el atardecer en su luz. Lento el arado paralelamente. Fijaros qué bonito. Lento el arado paralelamente, parece que ha hecho un esfuerzo para clavar y que de pronto aquello es andar. Lento el arado paralelamente y se va hacia adelante. Abría el asta tierna y la sencilla mano arrojaba en ella la semilla de su entraña partida honradamente. Claro, bien, primera idea, la hora, la luz del día, el tiempo. Segunda idea, segundo cuarteto, el trabajo del hombre y de los animales. Y ahora, nos ha dicho eso, yo estaba mirando la puesta de sol y viendo cómo un labrador sembraba. Y esto que es todo externo, esto que está pasando fuera, pero que el yo poético está viendo, de pronto nos da su mundo interior. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno, a ver si compartirlo y con sembrarlo, la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, va todo para adelante. Y de pronto, cuando parece que el corazón ya está volcado como la semilla que está echando el labrador en el suelo, pleno de su sentir, nos lleva a todo lo alto del tono. De pronto, en vez de bajar el tono, lo levanta a todo lo alto, pleno de su sentir. Y cuando ya estamos en ese pleno de su sentir, lo levanta todavía más, pleno de su sentir, alto y profundo, y lo deja caer. Y entonces, al colocar los acentos como los coloca, el alto hay que hacerlo más alto que el sentir, y el profundo de golpe cae a lo hondo, pleno de su sentir alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno. Hay que ver qué cosa más complicada. No, esto sale. ¿Por qué sale? Porque hemos leído antes. Y porque el oído nos lo hemos educado. A través de la lectura de vosotros y a través de decirlo en voz alta, hemos aprendido cómo los demás lo dijeron. Y luego es fundamental la sintaxis. Los sonetos se pueden hacer de muchas maneras. Por ejemplo, verso, punto, verso, punto, verso, punto, verso, punto. Son un estupendo objeto, semejante a una pastilla, un somnífero,
porque como el verso punto lleva siempre el tono para abajo, 14 versos que dice, como las letanías que rezaban nuestras abuelas, Santa María, ora pro nobis, Santa María, ora pro nobis, ora pro nobis, termina todo el mundo dormido, siempre tono arriba, tono abajo, tono arriba, tono abajo, todo el mundo dormido. Y entonces se pueden hacer sonetos con verso punto. Incluso hay algunos hasta buenos con eso. O se pueden hacer sonetos en que no haya nada más que el punto final. El soneto que yo he empezado diciendo de Luis de Góngora, el soneto a Córdoba, no tiene más punto que el punto final. De verdad. Todo lo demás son puntuaciones de eruditos que no tienen oído, pero ese soneto no tiene nada más que el punto final. Que esos son los buenos. Es que la idea viene justa con la medida. Esos son los buenos. Ahí no se notan añadidos, no se notan suturas, no se nota aquí, se le ve el esfuerzo al poeta por enganchar. No. Los sonetos de Góngora, cuando fluyen, fluyen y fluyen como ellos. A Juan Ramón Jiménez le pasa un poquito lo que le pasaba a Góngora. Y entonces, cuando uno los lee, se encuentra uno, por ejemplo, con esta sorpresa. Juan Ramón Jiménez hace este soneto, no sé si lo veis las páginas, pero en fin, os lo cuento. 4 versos, 5 versos y 1. No lo acostumbrado de 4, 4, 3 y 3, sino 4, 4, 5 y 1. Y ahora, si sois capaces de ver cuál es la rima en los tercetos, me lo decís para decir, vaya que bien he leído y qué buenísimo oído tienen estos alumnos del Instituto Séneca. A un amigo. Hacia la luz se te fue a ti tu rosa tronchada, aquella luz de tu quebranto. Yo tuve entre mis manos el encanto y se me fue a la vida bulliciosa. Es la muerta mi viva en la espantosa soledad de la tierra, no en el santo imperio tu ilusión, que en suave canto tiene tu vida con su paz gloriosa. Abrazado a tu lira, amigo, espera, que en mayo ella bajará a tu vida en el blancor de todo, con el vuelo de todo, en la fragancia mensajera de todo, por su escala florecida. Del mundo no se vuelve, sí del cielo. Pero qué maravilla hace Juan Ramón Jiménez aquí. Vosotros estáis acostumbrados a la anáfora, a que la primera palabra, los versos empiecen con la misma palabra, ¿no? Juan Ramón utiliza la figura inversa, la epífora. Las oraciones terminan con la misma palabra. Pero al terminar las proposiciones, oraciones terminan con la misma palabra, esa palabra todo va terminando los encabalgamientos. Y entonces da la impresión de que la palabra todo es la dominante. Vuelve otra vez al todo. Abrazado a tu lira, amigo, espera, que en mayo ella bajará a tu vida en el blancor de todo, con el vuelo de todo, en la fragancia mensajera de todo. Y ese todo está dentro. Pero sin embargo es la palabra que nosotros percibimos fuera. Ese juego que está haciendo Juan Ramón Jiménez entre la escritura y el oído. Esa es una de las maravillas que tiene este libro. Y este libro maravilloso me llevó a sacar una conclusión extraña. Y es que uno se pregunta cómo es posible que una forma poética viva prácticamente 9 siglos y siga viva. Tiene que haber una explicación de eso. Entonces, si vosotros miráis el mundo que os rodea, eso vuestros profesores de matemáticas y de dibujo lo enseñarán muy bien, las cosas que mejor funcionan en el mundo son las que responden a la proporción áurea. Es decir, que hay un libro bonito, un libro que tiene la página impresa y el diseño está hecho mediante la proporción áurea, la relación
entre el ancho y el alto, funciona siempre bien. Determinados elementos de la naturaleza responden a la proporción áurea y son perfectos. Y yo estoy convencido, lo que pasa es que no he encontrado un profesor de acústica con el que trabajar y colaborar y llegar a la conclusión. Yo estoy convencido de que el soneto se mantiene porque visualmente tiende a la proporción áurea, pero sonoramente todavía más. Algo hay en el soneto que hace que esa forma no caiga. ¿Y qué pasa además con el soneto? Tiene la ventaja de que se puede memorizar muy bien. Como la vida era lo suficientemente desagradable, fea y molesta, yo qué demonio iba a reproducir en mis poemas la vida asquerosa que llevaba de trabajo y de estudio. Yo naturalmente busqué un mundo de belleza que poderle entregar a los demás para descansar de aquel trabajazo que tenía y de aquella miseria. Que esa es otra. La vida nos manda el sufrimiento sin que lo busquemos. ¿Para qué lo vamos a repetir? ¿Para qué lo vamos a reproducir? Eso es de enfermos mentales. Eso es de masoquistas. Vamos a darle a la vida lo que la vida no queremos que la vida nos quite y vamos a afianzarlo, que es la confianza en los demás, la alegría de ser correspondidos a los afectos, la poquita felicidad que podamos disfrutar que nos dure para siempre. Que el dolor ya no viene. No, es que se evade, el poeta se evade. No, no, mire, yo no me evado. Yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que es el sufrimiento, yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es la soledad, sé lo que es la angustia ante el futuro, pero no me da la gana que mi vida se pierda en lamentos. Los que vienen detrás de vosotros y los que vengan detrás de vosotros, los que tienen derecho a tener alguien que les diga que en el mundo es posible la belleza y en el mundo es posible la alegría. Por eso Góngora, que amaba la belleza, sigue siendo moderno y estupendo, y Quevedo es un carca que huele a rancio y a podrido, porque tiene una moral que no es de nuestro tiempo, claro. Góngora, como era un inmoral, pues sigue gustándonos. Pero Quevedo llega un momento en que ya no nos gusta, porque es que Quevedo huele a rancio. La alegría es compartir sentimientos, la alegría es saber que las personas a las que nosotros queremos y en las que nosotros depositemos nuestra confianza van a responder con la misma lealtad a nosotros, que no nos roben, que tengamos la seguridad de que la justicia es posible, en fin, toda esa serie de cosas. Se supone que la poesía es un arte, y todo lo que significa arte se hace mediante artificios, porque si no, no se puede hacer. Tú no puedes hacer una obra de arte si no es mediante artificios, lo que te sirve para hacer arte. No, es que es una poesía muy artificiosa. ¿Y cómo quiere usted que sea un poema? El poema tiene que ser necesariamente artificioso, si no, no es poema, si es que es una petición de principio. Dice, no, es que es una mujer o un hombre que son muy humanos. ¿Y qué quiere usted? Que sean reptiles. Si es una mujer y si es un hombre en condiciones, pues tendrán que ser necesariamente humanos. Hubo un poeta francés que se considera el padre de la modernidad, que se llamó Carlos Baudelaire, que fue además el que inició la crítica de arte en la prensa y el que apoyó a los pintores impresionistas frente a la pintura académica francesa, que dice que hay mucha gente que opina que el conocimiento de la perspectiva literaria, el conocimiento de la retórica, de la métrica, de la gramática, estropea a los genios. Que los genios no tienen por qué sujetarse a ninguna norma. Y de Baudelaire, eso está por ver. En cambio, es perfectamente demostrable que por carecer de conocimientos de perspectiva literaria, por carecer de conocimientos de retórica, por carecer de conocimientos de métrica, por desconocer la propia tradición literaria, muchos talentos verdaderos no han dado de sí las obras estupendas que se podían esperar de ellos. Cuando nacemos ya en un idioma, nacemos incorporados a una cultura de muchos siglos, con muchas herencias de muchas partes,
Y entonces depende de lo que entendamos por tradición. No es conservar por conservar, no es guardar por guardar, es recoger lo mejor que los que han venido antes que nosotros nos han aportado, conservarlo y enriquecerlo en lo posible para transmitírselo a los que vienen después. Porque si no, ¿qué herencia les vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Mire usted, hay que hacer las cosas pensando siempre en el futuro. Y si pensamos en el futuro, tenemos que hacerlas bien, no para explotar a nuestro prójimo, sino para crear una riqueza que dure por los siglos y que los que vengan después no se vean robados y saqueados y despreciados antes de haber nacido. ¿Me explico con claridad o no? Bueno, pues ya terminó el sermón. Ya he cumplido con el ministerio. Vamos ahora a lo nuestro. Pues yo recuerdo que mis primeros versos, así que sonaron, pero que no me acuerdo de nada, fueron para un profesor de matemáticas que cumplía años y se iba a jubilar, y entonces yo le hice un poema muy sentido. Y luego ya con conciencia de escritor, recuerdo que el 7 de marzo de abril, no me acuerdo bien, del año 1961, yo tenía entonces 18 años, no teníamos clase porque era Santo Tomás de Aquino. Entonces cogí mi bicicleta, me subí a una sierra que hay enfrente de mi pueblo, que es Sierra Elvira, y allí sentado escribí un soneto en que hablaba de la subida a un monte y de lo que se veía más allá. Naturalmente... ¿Cuál ha sido su maestro y su obra predilecta? Bueno, yo tuve un primer maestro que fue mi profesor de literatura, el padre Moisés Rodríguez, que era Escolapio, y entonces nos explicaba literatura de una manera muy eficaz. Y nunca le agradeceré bastante, bueno, el otro gran maestro, naturalmente, Vicente Aleixandre, pero yo he tenido mucha suerte, porque aparte de los conocimientos críticos e históricos que Carlos Villarreal tenía y que decía los poemas maravillosamente, tuve la suerte de que los poetas mayores me quisieron siempre, los de mi edad no, pero los mayores muchísimo. Y tuve la suerte de conocer a Elena Martín Vivaldi, de la edad de mi madre, unos meses mayor que mi madre. Yo supe lo que era corregir pruebas de imprenta de un libro con un libro de ella, y luego pues aprendí con ella, entre otras cosas, la humildad y la amistad con Trina Mercader, y luego pues el apoyo de los grandes maestros, hasta el punto de que José Antonio Muñoz Rojas le dieron el premio nacional un año en que entraba en competencia conmigo, me ganó por un voto. ¿Usted considera su poesía como una defensa y una afirmación de la vida y un rechazo y denuncia del mal? ¿Es la ética un elemento esencial en su obra? Y yo escribo poemas por necesidad. Porque tengo que decir una cosa y la tengo que decir así. Y procuro decirla de la mejor manera, e incluso si puedo, sin marca de género. Quiere decir que habla un personaje, y si puedo evitar el género masculino o el género femenino, como hacen, pues también eso lo he aprendido de Garcilaso y de Góngora, para que mi poema sea asensible por el mayor número posible de lectores, mejor. Es un estudioso de la métrica española. ¿Podría explicarme en qué consiste la renovación métrica que usted ha aportado? ¿Y prefiere usted el verso libre o la métrica clásica? Yo lo que he hecho ha sido, ante todo, fijarme en formas poéticas que se cultivaron en un determinado momento
que llegaron a tener mucho éxito incluso y que se abandonaron no se sabe por qué. Y cuando he necesitado expresarme de una manera determinada, pues he procurado ver lo que había ya hecho por otros, actualizarlo y adaptarlo a mis necesidades. Y nosotros tenemos afortunadamente la posibilidad de escribir de forma métrica o de forma no métrica, pero en la forma no métrica no solamente entra el verso libre, entra también el poema en prosa. Si lo que tenemos que decir queda mejor dicho en prosa, hay que decirlo en prosa. Y si lo que tenemos que decir queda mejor dicho en verso libre, hay que decirlo en verso libre. Poesía 2012, ¿y por qué no le ha gustado presentarse a los premios literarios? Pues lo de los premios literarios es que estudiando preuniversitario se celebraba el centenario de Martínez de la Rosa. Yo empezaba a escribir, y entonces con mis compañeros presenté un poema con mi nombre y luego presenté poemas con todos mis compañeros. El primer premio se lo llevó una chica con un poema muy moderno en verso libre de la que nunca más se supo, que no se pudo presentar a premio, porque como dice Cervantes, el primer premio se lo lleva el interés y el segundo la caridad. Pero la gente no cae en la cuenta de eso. Y entonces decidí no presentarme nunca más. De tal manera que yo los premios que tengo son porque me los han dado. No me he presentado. ¿Cómo enseñaría literatura a los jóvenes de hoy? En lecturas obligatorias. Con dos antologías muy buenas, una en cuarto de bachillerato, entonces claro, yo estoy hablando de un bachillerato de 7 años, pero con dos antologías muy buenas, de prosa y de verso, y de teatro, y de ensayo, donde venían unos fragmentos magníficos, y entonces uno se leía la antología, y si te interesaba un autor buscaba, tú eras el que buscaba el autor, no te lo mandaba el profesor que lo buscaba. Y si no te interesaba la literatura, no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Necesarias para escribir poesía? El poeta tiene su mundo, tiene su vida, tiene su formación. Y el hecho de ser durante muchos años profesor de lengua y literatura, y profesor de métrica, y profesor de retórica literaria, me ha enseñado que se puede enseñar todo, es decir, todo lo que es técnica se puede enseñar, pero que el arte no se puede enseñar. Vamos, el arte, quiero decir. Yo te puedo enseñar a hacer un poema, pero yo no te puedo decir cuál es el secreto de apresar la poesía. Una cosa es escribir versos que suenen, y otra cosa es que aquello sea poesía, lo mismo que una cosa es saber dibujar y colorear, y otra cosa es que te salga un cuadro. Y eso que algunos escriben porque les sale del alma y te han puesto muchos sentimientos, y lo dice con palabras muy rebuscadas porque ha buscado en el fondo de su cabeza y de su corazón y tal, las palabras que a él le parecen más adecuadas, de eso a que sea un poema hay un mundo. Entonces, te pueden enseñar a dibujar, y sobre todo si es dibujo técnico, ¿no? Porque eso es una cosa estupenda. Que luego te salga un retrato. Te pueden enseñar a fotografiar, que te salga una foto que sea una obra de arte. Te pueden enseñar a combinar palabras y medidas y todas las cosas, de eso que te salga un poema hay un mundo. Y sobre todo porque cada uno de nosotros tiene su música interior. No todos hablamos lo mismo, no a todos nos suena la palabra igual. Y entonces hay poetas que los sacan del verso libre y los estropean, poetas que los sacan del verso medido y los estropean, poetas que son incapaces de expresarse en prosa, prosistas maravillosos incapaces de escribir un verso. Y yo creo que cada persona debe buscar
si siente la necesidad de escribir, debe buscar su forma propia de expresión y tratar de ser el mejor en lo suyo. Que ahí es donde no te equivocas, porque por lo menos, aunque no llegues a ser el mejor, por lo menos lo intentas. Y por malo que sea, ¿vale? Venga. ¿No lo había hecho nunca? Mira, es un poema precioso de Lorca, es un poema de amor, en que A, se supone que él, está en la calle, y B está en el balcón, se supone que ella. Entonces A le quiere declarar su amor a B, pero están sonando las campanas, y entonces el ruido de las campanas no deja que la voz de A llegue a B, ni la de B llegue a A. ¿De acuerdo? Dicen que tienes cara de luna llena. ¿Cuántas campanas? ¿Oyes? No me dejan. Pero tus ojos, perdona, tus ojeras y esa risa de oro y esa no puedo, esa su duro miriñaque, las campanas golpean. Oh, tu encanto secreto, tu dispensa.